Hola, ¿qué tal, Luis? Vamos a esperar un momentito para comenzar, que se conecte más gente para iniciar esta charla el día de hoy. Les platico un poquito dónde estoy. Estoy en León, Guanajuato. Está empezando yo creo que a llover. Y quizá como el día de ayer, toda la noche llueva y toda la noche nos esté agarrando la lluvia. Entonces ahorita comenzamos, ahorita vamos a... Dexter, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Luis, espero que te encuentres bien, Saraí. Referente al clima, les cuento que al menos yo soy de climas fríos. Me gustan más los climas fríos que los climas con mucho calor. De repente me desespera un poquito el calor y ahí ando a veces padeciendo cuando hace demasiado calor. Entonces, han de decir, pues a mí cada... Pero bueno, quiero compartirles un poquito sobre lo que soy yo, quién soy y específicamente lo que me ayuda o lo que me ayuda a desenvolver. Entonces, el clima a veces es importante porque sí tenemos que ubicarnos donde queremos estar, donde nos gusta. Al menos yo sí busco que tengamos siempre desarrollar un clima agradable y no solamente el clima de temperatura, ¿no? Sino hasta un clima laboral, un clima este, familiar que nos ayude a desarrollar y a generar lo que nosotros buscamos en la vida. Siempre me van a ver con hojas porque a mí a veces yo me pierdo muy fácil y trato de establecer siempre una guía o tener una guía y como ya les había dicho, ¿no? También nunca va a faltar mi vaso de agua porque siento que debe estar así que con la boca húmeda para poder continuar la charla. De preferencia agua totalmente helada, casi congelándose. Este, que ahorita en estas épocas, híjole, se aprecia bastante y se quiere bastante. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy. Eh, quiero comentarles que a través de este programa que va dirigido hacia una búsqueda interna, vamos a tener una dinámica bastante interesante. Les voy a platicar un poquito sobre cómo se va a desarrollar o cómo va a ser la dinámica de esta charla. Eh, esta charla, o este bloque de charlas constan de cinco temas principales. ¿Cuál es el tema principal y de dónde vamos a partir? Es en búsqueda de ti mismo a través de la vida cotidiana. Es decir, utilizando las herramientas que normalmente vivimos o las circunstancias que normalmente vivimos, cómo podemos transformar a nuestro favor para llegar a un conocimiento de uno mismo, un conocimiento que nos ayude a establecer un panorama y un punto de partida para el mundo interno o el mundo espiritual, como ustedes le quieran llamar,
y que nos va a ayudar a que siempre este, tengamos esa oportunidad de estar en contacto con esos aspectos que a veces nosotros no le damos tanta importancia. Entonces, ¿cuáles van a ser los 5 temas? El primer tema que va a ser el día de hoy va a ser cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. El segundo tema que será la siguiente semana será la comunicación como tal, ya sea internamente, la comunicación con los demás, el lenguaje que utilizamos, es decir, preguntarán, bueno, ¿y esto de qué manera lo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver desde la perspectiva espiritual y cómo en este sentido nos ayuda a poder generar una comunicación más adecuada, especialmente con el mundo interno. Tercer tema es el desarrollo personal y espiritual. Vamos a definir en esa sesión lo más que podamos sobre qué es persona, qué es espiritualidad, cuál es el punto de partida de la espiritualidad. En el cuarto tema, vamos a hablar acerca de construyendo la realidad. Y aquí es donde vamos a hablar lo que es mm, cuál es la diferencia entre el territorio, cuál es la diferencia del mapa. Estos términos que estoy utilizando, pues ya los vamos a ir desglosando poco a poco y vamos a ir conociendo cosas nuevas y una nueva forma de ver nuestra realidad y una forma nueva de ver lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos para ese conocimiento y para esa guía. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos estar en contacto con esto. Y el quinto tema, la quinta sesión, se trata del desarrollo de una nueva vida basada en el desapego y la impermanencia. Es decir, por cuestiones ya de disciplina mental o cuestiones de conocer algo nuevo en nuestras vidas. Bien, entonces vamos a comenzar como tal con la sesión el día de hoy. Y quiero partir, y todas las sesiones voy a partir de una pregunta. La pregunta el día de hoy, y quiero que la hagamos internamente, quizá por cuestiones de tiempo, no sé si alguien me pueda responder, pero vamos a hablar de dos aspectos importantes que en el mundo espiritual es fundamental conocer. Prácticamente la base y el fundamento del conocimiento interno de cada persona. ¿Cuál es la pregunta con la cual vamos a partir? Una tan sencilla como ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Alguien que pueda o que le gustaría responder cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. O que se las respondan ustedes mismos. ¿Cuáles consideran que puede ser esta diferencia? Conocemos y sabemos de los términos. Los utilizamos a diario. Es decir, nosotros emocionalmente reaccionamos. ¿Sí? Tenemos sentimientos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Para ustedes, ¿qué consideran como diferencia entre sentimiento y emoción? Bien, partiendo de lo que es un sentimiento y qué es una emoción, vamos a ver que un sentimiento y una emoción se diferencian por el tiempo y por la intensidad. Es decir, una emoción es intensa, es grande por así decirlo, pero es corta en tiempo. Un sentimiento es cuando ya lo procesamos inclusive intelectualmente y permanece. ¿Sí? Ya no es tan intensa, pero es por mucho tiempo. El amor, ¿cómo lo podemos transformar en un sentimiento? Por ejemplo, el amor es un sentimiento y el miedo es una emoción. ¿Sí? Hay sus diferentes etapas y sus diferentes formas de hacerlo. ¿Por qué es importante ubicar las emociones y los sentimientos? Pues porque es con lo que vamos a partir, como decíamos al principio, con lo que vamos a partir para conocer nuestro propio mundo interior.
Hay 5 emociones básicas con las cuales vamos a hablar el día de hoy, en las cuales esas 5 emociones básicas son las que muchas ocasiones vienen a interferir en nuestra vida y nos hace que nosotros podamos generar una construcción de nuestra realidad como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y tienes razón, bueno, los sentimientos son más fuertes, la emoción es pasajera, nos dice Dexter. Sí va en este sentido, el sentimiento, es decir, no es que sea más fuerte, sino que dura más, es más prevalente, ¿sí? Tiene un tiempo muchísimo más prolongado y la emoción es duradera. Puede ser la emoción por minutos, por horas, por días, por semanas, pero es corta y es intensa y el sentimiento generalmente es larga, ¿sí? Entonces, sí, y sí tiene mucha razón aquí Dexter en este sentido, pero hay que especificar que la emoción es corta y es fuerte y el sentimiento es duradera, ¿sí? Y menos intensa. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Eh, Cuando nosotros hablamos de las 5 emociones, vamos a hablar acerca de las 5 emociones básicas de todo ser humano. Estas emociones tienen, ¿cómo decirlo? Tienen su importancia y su para qué en este sentido. ¿Cuál es la importancia? A ti, gracias Dexter por compartirnos. ¿Cuál es la importancia de saber y de conocer estas emociones? Es precisamente para saber cuál es el límite. Todos nosotros crecemos, todos nosotros nacemos y poco a poco vamos desarrollando nuestras emociones. Y es importante que poco a poco nosotros las vayamos ubicando en el punto correcto. Porque si nosotros siempre dependemos de las emociones, somos víctimas de las circunstancias, que nosotros no seamos víctimas de las circunstancias. Por eso como seres racionales tenemos una gran ventaja sobre los animales, por ejemplo, que eso nos ayuda a que nosotros podamos transmitir la información que tenemos a través del intelecto y de ahí ubicarla en nuestra vida. Una emoción pasa a través del intelecto. Una vez que pasa del intelecto a nuestra vida, ya se puede convertir en un sentimiento. Entonces, para eso nos ayuda el intelecto y por eso es tan importante el intelecto en nuestra vida, porque eso nos ayuda precisamente a que siempre tengamos ubicado y que cada vez que crecemos tengamos control con las emociones. Tener control con las emociones hace que nuestra vida fluya de una manera muchísimo mejor. Actualmente, creo yo que no se da tanta importancia a eso y tendemos a estar siempre como víctimas de las circunstancias. Pasa algo y por el no control de las emociones podemos perder una amistad, podemos perder una pareja, podemos perder un familiar, es decir, podemos perder muchas cosas gracias al poco manejo o al no manejo de las emociones en nuestra vida. Las emociones nos ayudan a poder transformar, es como un filtro de lo que pasa en las circunstancias del exterior. No, la pasamos entonces por el intelecto, entonces ya se convierte en un sentimiento. ¿Sí? A veces, por ejemplo, decimos, es que me emocionó esa chica, me emocionó ese chico, pero conforme va pasando el tiempo, entonces ya decimos, me enamoré, la amo o lo amo, y eso se convierte en un sentimiento. Si se fijan, como primera instancia tenemos la emoción, y como segunda instancia, cuando ya lo procesamos, cuando ya lo instalamos en nuestro interior, ya se convierte en un sentimiento. Entonces, tenemos, por ejemplo, las 5 emociones básicas. ¿Cuáles son esas 5 emociones básicas? Que es el miedo, el amor, la tristeza, el enojo y la alegría. Son 5 emociones básicas. Hay muchas más, pero estas son las principales con las cuales vamos a partir para poder generar una forma de trabajar y de generar lo que nosotros buscamos en la vida. Por ejemplo, vamos a empezar con el miedo. El miedo tiene dos principales funciones. Una de ellas es
el conocer este, nuestro propio mundo, ¿sí? Y que esto nos ayuda a que el miedo nos ayuda a advertir de algo que está sucediendo. Pero hay dos circunstancias. Un miedo bien manejado nos advierte de una circunstancia, pero un miedo mal manejado nos paraliza. Un miedo, por ejemplo, nos puede advertir de que algo, hay un peligro, de que estamos en riesgo de algo, pero un miedo en exceso nos paraliza, no nos deja, saludos Israel, no nos deja movernos, nos hace que nosotros no podamos desarrollar o hacer otras habilidades. Y vamos a observar y a pensar cuántas ocasiones llegamos a estar en ese momento en el cual nosotros eh, reaccionamos y por miedo ya no salimos adelante. Aquí quiero hacer no sé si ustedes alguna vez leyeron el libro de Viktor Frankl, que es un psicólogo que en aquel tiempo, estamos hablando del año de 1930 y algo, 1940 y tantos, hablaba acerca o publica su libro El hombre en busca del sentido. Este libro hablaba precisamente de lo que nosotros, o del sentido, el significado que tiene que ver la existencia. Hay una parte que me llama mucho la atención en cuestión del miedo, y que a veces también tiene que ver hasta con la libertad. Eh, Él estuvo en los campos de concentración, y él narra en ese libro que cuando llegan los rusos salen todos los oficiales alemanes disparados y dejan los campos de concentración vacíos, vacíos de oficiales, no vacíos de los presos. Uno pensaría, uno que está acá de este lado, uno que no ha vivido una circunstancia así, que en cuanto se fueran los cuidadores, los celadores, eh, los opresores de ese lugar, ellos iban a correr, o todos los prisioneros iban a correr. Pero estaban tan habituados a estar prisioneros que saben que es una de las cosas que llega a suceder. Llegan los rusos, se van, corren los oficiales, dejan los puestos así como estaban, como si fuera una evacuación, y quedan los presos sin saber qué hacer con su libertad. ¿Saben cuántos tiempo duraron ahí? Estamos hablando de 3 días sin que se movieron. No hicieron absolutamente nada, estaban esperando que les dijeran qué hacer. Hasta que pasan 3 días y se dan cuenta que son libres. Porque muchas veces así nos sentimos nosotros. Por el miedo no actuamos, ¿sí? O sobreactuamos de una manera negativa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generamos en nuestra vida una prisión psicológica que no nos permite que salgamos adelante. El miedo, como les dije, tiene en su principio una utilidad que es advertirnos del peligro, pero en exceso nos paraliza. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos ubicar porque el miedo es una herramienta para el desarrollo o es un filtro para algunas situaciones y nos puede generar muchas ocasiones una parálisis o una falta de movimiento o inclusive no tener alternativas de solución, que ya muchas ocasiones no sabemos cómo actuar porque tenemos miedo. Puede ser a una persona, circunstancias, al pasado, inclusive al futuro, ¿sí? Entonces el miedo como primer momento nos advierte y si nos dejamos que el miedo nos domine, nos va a paralizar. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros ubiquemos hasta dónde el miedo en nuestras vidas nos ha influenciado de una manera ya sea positiva o negativa. Positiva, ¿a qué me refiero? Pues al conocer o al poder tener mayor información. Segunda emoción, estamos hablando del amor. Podemos decir, bueno, el amor, ¿qué es? Muchos dicen que el amor es una construcción
que el amor es una regla que se ideó en la sociedad, pero también tenemos una parte inherente como seres humanos que nos relacionamos con el otro. Como primer momento, el amor efectivamente nos ayuda a relacionarnos con otra persona, nos ayuda a generar un vínculo, pero en su parte negativa el amor también nos puede volver prisioneros porque nos volvemos apegados a una persona, a una circunstancia o a una leyenda personal que nosotros tengamos. Es decir, podemos inclusive ser tan obsesivos en cuestión del amor que lo damos todo y ni siquiera dejamos a la otra persona que interactúa con nosotros. El amor, por una parte, la parte positiva, nos ayuda a vincularnos, nos ayuda a generar redes emocionales, redes personales, redes familiares, una pareja, un amigo, etcétera. Pero en su contraparte, si no sabemos llevarla eh, maduramente, puede ser algo que nos llegue a causar un apego. A lo mejor algunos de ustedes en nuestra generación, algunos de ustedes a lo mejor no recuerdan algunas películas, pues porque simplemente pertenecen a nuestra generación. Pero había una película llamada Obsesión Fatal, en donde una persona hacía todo lo posible, una mujer hacía todo lo posible por estar con ese hombre, hasta inclusive hasta lastimarse. Y muchas ocasiones el amor llevado a ese extremo y a esa forma inmadura puede llegar que inclusive utilicemos el autocastigo para tener a una persona prisionera o tener a una persona a nuestro lado, que puede ser una familia, que puede ser una pareja, que puede ser un hijo, una madre, etcétera, ¿no? Y cuántas ocasiones también, por ejemplo, una madre es capaz de lastimarse o dejar su vida con tal de tener al lado sus hijos y que no los deja crecer. Una pareja, un hombre es capaz inclusive hasta de perder su trabajo por no dejar libre a su esposa o viceversa, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy importante. Sí, estaba muy, muy excesiva y era bien extrema esa película, la de Obsesión Fatal, Dexter. Y sabes qué, yo recuerdo mucho que nos parecía muy alejada de la realidad, hasta que empiezan a abrirse las redes, empieza a abrirse y empezamos a globalizar la información. Y la verdad es que no estábamos tan disparatados en aquella época. Por ejemplo, el famoso video de Te amo, Elizabeth. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, híjole, o sea, no están tan ajenas a nosotros, ¿eh? O sea, realmente es una circunstancia así media extrema, ¿no? Pero que, sinceramente, no está tan alejada de la realidad. Entonces es una situación bien compleja, ¿no? El amor, pues, es una circunstancia que si no la sabemos manejar, nos puede llevar a circunstancias bastante desagradables y bastante extremas en este sentido. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a generar un amor maduro? Yo creo que la primera parte de enseñarle a nuestros hijos un amor maduro es la autoestima y los límites con los demás. Esa es una de las claves para poderles enseñar a ellos esta cuestión del amor. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces si una madre llega con sus hijos con un chocolate o con algo, no marca lo que es la propiedad privada, no marca, por ejemplo, ese límite. Y el hijo chiquito puede llegar y decirle, dámelo mamá, y se lo lleva y se lo come. Pero es el daño que puede hacer a un hijo porque entonces no está considerando que la mamá también tiene una vida, también tiene gustos, también tiene espacio, que también esa mamá también es mujer, es ser humano. Y entonces, y sé que como papás es difícil poner esos límites, pero esos límites generan confianza en el niño y generan que saber que su próxima esposa la va a considerar como una mujer y no como una mamá nada más. Porque luego caen en el peligro de convertirse ellos o ellas en un hijo o una hija para esa pareja. Entonces,
Es muy importante este sentido. Tercera emoción, vamos a hablar acerca de la tristeza. Que la tristeza en su lado extremo, estamos hablando de que puede generarse una depresión. Hay tres niveles en la depresión, hablando acerca de la tristeza. El primer nivel es la tristeza como la conocemos. Nos pasa algo, nos genera una pérdida, algo desagradable, quizá lloramos, quizá la padecemos. Y esto hace que nosotros vivamos una experiencia no agradable. ¿Por qué es importante vivir la tristeza? Porque es importante saber que en la vida hay pérdidas y hay circunstancias que no podemos controlar totalmente. Es que podamos desarrollar algo que las generaciones actuales no tienen o que lo tienen muy poca, que es la tolerancia a la frustración. Frustrarse o saber lidiar con las frustraciones nos ayuda a madurar para poder encontrar nuevas herramientas para nuestra vida. Entonces, esa es una circunstancia que nos ayuda bastante a generar nuevas visiones para poder tener mejor resolución en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo liberar la culpa al ponerle ese límite? Porque me ha llegado a sentir mala madre, es lo que nos pregunta Saraí. Yo creo que la culpa es algo cultural que es primero tener como muy claro. Y inclusive hasta estas cuestiones de las emociones son cuestiones muy culturales. Es normal que como madre o como padre sientan culpa porque regañaron al hijo o le pusieron un límite. Pero también es importante saber que si no lo tiene, se le hace más daño a ese hijo. Y yo preguntaría, ¿prefieres por culpa no decirle al hijo que existe un límite y que en 10 años, en 15 años, ese hijo no tuvo ese límite y golpea a su esposa y la lleve al hospital y que es algo que no pudo contemplar? Es una pregunta en la cual podemos poner en la balanza la culpa y los límites. Entonces, es importante siempre tener esto, ¿no? Y que es importante también desprendernos de algunas cuestiones culturales, familiares, que nos vienen a estropear el desarrollo o inclusive la manera en cómo queremos formar nuestra familia. Entonces, esto de sentirse que al poner un límite nos da culpa, créanme que es normal, pero también es importante que podamos generar otro tipo de visión y otra forma de educar a los hijos. Los papás no podemos seguir cargando culpas, es mejor hacernos responsables de lo que nosotros queremos o de lo que queremos para los de esto, ¿no? Nos pregunta Dexter, ¿cómo salir de las etapas de la tristeza lo antes posible? Antes que esto, quiero comentarles que dentro de la tristeza la vamos a dividir en tres partes, porque si no lo sabemos, no lo ponemos así, va a ser más difícil poder entender la cuestión de la tristeza. Primer punto, o el primer nivel de la depresión o de la tristeza, se llama así, tristeza. Es uno que tuvimos una pérdida, una circunstancia desagradable, quizá lloramos, pero no dura más de 3 meses, no quita nuestra concentración en lo que queremos hacer y entonces no dura tanto, ¿no? Que creo que más de uno de nosotros tuvo más de una vez tristeza. Segundo nivel, segundo nivel estamos hablando de una prevalencia más de 4 meses, ¿sí? En el cual algunas ocasiones nos interrumpió, pero no necesitamos medicamento, ¿sí? No hay una circunstancia o no hay una afectación a nivel neurológico o a nivel cerebral o de sustancias que producimos, inclusive hasta hormonalmente, y esto es cuando dura un poco más de tiempo.
Y el tercer nivel ya es una depresión que nos lleva a que ya estemos medicados y afecta tres áreas importantes: la sexualidad, libido sexual, el sueño y la alimentación. Si esas tres partes están afectadas en nuestra vida, las sepamos atender y sepamos lidiar con todo eso, ¿no? Nos pregunta Saraí, y más cuando mis propios padres fomentan la culpa y es lo más difícil liberarse de eso. Exacto, cuando nosotros precisamente fomentamos el arraigo en la culpa, eso no nos va a hacer y nos va a generar que nosotros no podamos movernos de ahí. Nos pregunta Luis cómo podemos sentirnos mejor después de alguna pérdida. Yo creo que darle lugar a la pérdida como tal, darle nuestra vida, porque uno de los temas que vamos a hablar es cómo nos distraemos en otras cosas que no tienen que ver con esto. ¿Cuál es la manera de lidiar con estas cinco emociones? Primero vivirlas, ¿sí? Sin siquiera quererle dar un sentido más que el que está, porque recuerden que este es un primer paso. ¿Cómo lidiamos con las pérdidas? Es sintiéndola primero, abrazándola, dejando que la sientan, ¿sí? Eso nos va a ayudar a que lo podamos digerir como primera opción. Y después de poderla digerir, entonces ya podemos nosotros empezar a usar otras herramientas y que ahorita vamos a hacer algunos ejercicios importantes, ¿sí? Entonces, la tristeza es una manera. Nosotros no ponemos atención. Recuerden, poner tres cosas. Si nosotros estamos hablando de una persona y queremos checar qué es una depresión, hay que pensar en qué tan afectado está alimentación, líbido sexual o deseo sexual y el sueño, nuestro ritmo de sueño. Si esas tres cosas están afectadas de una manera importante, ya sea que por ejemplo o comemos demasiado o comemos muy poco, o dormimos demasiado o dormimos muy poco, o dormimos interrumpidamente, y el líbido sexual está fuera de su lugar o como sería nuestra vida normal, entonces estamos hablando de una posible depresión. Entonces es importante que nosotros sepamos hacerlo, ¿no? ¿Cómo lidiar con, nos preguntaba Luis, cómo podemos sentirnos mejor después de alguna pérdida? Es viviéndola primero. Cuando nosotros queremos trabajar con algún aspecto, primero hay que ubicarlo. Es como si tuviéramos una cubeta llena de juguetes y quisiéramos saber cómo ordenar esos juguetes, pues primero sácalos, identifica qué tienes y ya después los separas y los empiezas a categorizar. Lo mismo pasa con las emociones. Primero lo puedes sacar ya sea con una persona, ya sea con tu terapeuta, ya sea es, escrito, como tú prefieras, ¿no? Y eso va a ayudar y va a hacer que podamos tener un mejor manejo de las emociones. Y no sacarle a las emociones, porque también tenemos una cultura que, por ejemplo, los hombres no lloran, las mujeres sí lloran. Es decir, hay familias en las que no se permite llorar, hay familias en las cuales no se permite estar enojado, hay familias en las cuales no se permite demostrar amor, ¿sí? Entonces, hay legados familiares que también somos muy aferrados a ellos y que, como decía Saraí, pues a veces la educación en la culpa, por ejemplo, pues proviene desde escalas arriba de nuestra familia. Entonces, eso hace que hagamos. Cuarta emoción es el enojo. ¿Para qué nos sirve el enojo? En primer lugar, el enojo puede ser una manera en que nosotros enérgicamente pongamos un límite con otra persona. Pero también el enojo es algo que nos puede llevar a perder también una persona, a una amistad, a una circunstancia desagradable, hasta una negociación. Si nosotros le ponemos a esa negociación eh, enojo o alguna emoción que no podamos controlar, eso va a hacer que ya no podemos
regresar. Recuerdo que una maestra en la universidad decía que el enojo era algo así. El enojo sería esta acción y después del enojo, esto jamás va a volver a su forma original o a su estructura original. Por más que la planchemos, por más que la desdoblemos, jamás vamos a recuperar. Estamos hablando de un enojo no controlado, ¿sí? Entonces, como primer momento, el enojo nos ayuda a poner un límite, pero en la forma negativa nos puede llevar a tener una confrontación fuerte. Petrushka dice, ¿qué hay cuando no te preocupas? Perdón, ¿qué hay cuando no te recuperas? Llegan varias cosas perdidas emocionalmente o sentimentales. Es difícil realizar, es difícil canalizar cuál duele, más si no se identifica el dolor en sí. Yo creo que uno de los para poder superar alguna circunstancia difícil, Petrushka, especialmente cuando no te puedes recuperar, es dar un espacio precisamente para esto, ya sea de cualquier manera, o sea, en espacio, en tiempo, es importante tener esa circunstancia. Como mamás, yo reconozco que muchas ocasiones no tienen el espacio porque las tareas están muy encaminadas a darle al otro lo que necesita, es decir, a los hijos. Y muchas mamás se olvidan de ser mujeres. Y eso impide que se quiten ese chip de entregar todo a los hijos. Yo lo digo más con las mujeres porque es más el chip que tienen ustedes como mujeres que nosotros como hombres. Sinceramente nosotros como hombres a veces nuestro chip es de dejar a un lado las circunstancias o dejar a un lado todo lo que podría responsabilizarnos o tuviera que ver con tanto aspectos emocionales como con los aspectos familiares incluso, ¿no? Entonces a veces no tenemos como la parte educativa para nosotros, ¿no? Entonces esto es bien interesante lo que nos comentas, Petrushka, porque realmente como cultura están encaminadas a que nunca pongan atención en su vida, que sean siempre mamás cuando tienen hijos, que sean siempre mamás y que se olviden de que son mujeres. Entonces, eso es algo que muchas ocasiones hace o impide que podamos desarrollar o puede generar alguna resolución. Luis nos pregunta, para tu experiencia, ¿cuánto tiempo puede pasar para que se termine el dolor? Hay un poema de Gibran Jalil Gibran que dice, si el amor os llama, si el amor os llama, tomadlo, aunque la espada envuelta en sus alas os hiera. Esto, Luis, por ejemplo, en cuestión del dolor, es muy, a lo mejor es muy trillado la frase de que el dolor no lo puedes elegir, pero el sufrimiento sí. Es decir, las circunstancias van a doler y eso es importante que lo tengamos siempre conscientes que el dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. El dolor es el evento en sí, por desagradable que sea, y el sufrimiento es el valor que le ponemos a ese dolor. Creo yo que es importante saber diferenciar dolor y sufrimiento. Dolor es la circunstancia que nos pasa y sufrimiento es el valor que le ponemos. El dolor no lo vamos a controlar, pero sí el sufrimiento. Te duele una inyección, pero el significado que le das a esa inyección hace una gran diferencia en cómo vivimos la experiencia. Porque un niño, por ejemplo, no le da el significado que nosotros le damos a un evento doloroso, como por ejemplo una inyección, ¿sí?
Entonces eso hace que nosotros tengamos precisamente ese tipo de circunstancias así. Entonces, hablamos que el enojo es una parte que nos ayuda a poner límites, a generar enérgicamente alguna delimitación de un derecho o de algo que nosotros deseemos. Y el dolor perdón, el enojo mal manejado, pues hace que nosotros estemos en una discusión o una confrontación importante. Y la quinta emoción es la alegría. ¿Cuál es la parte no tan adulta de la alegría? Es cuando la alegría entra en una circunstancia no adecuada. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo siempre soy alegre, ¿no? Pero también aguas porque la alegría puede ser una forma de estar ocultando un dolor. Es decir, hay personas que, por ejemplo, les sucede algo desagradable y entonces dicen, yo siempre soy alegre y están, ja, 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 pero desubican el estado emocional en que necesitan pasar para poder liberar alguna circunstancia que tenemos, ¿sí? Hay gente inclusive que por nervios, por ejemplo, le da risa o se pone con ataques de ansiedad y le da risa, por ejemplo. O sea, ¿cuántas veces hemos visto en la televisión un ataque de ansiedad expresado por risa? Entonces, eso también, si no sabemos controlar esas emociones, llega a suceder. Yo he visto muchos casos en los cuales los ataques de risa provienen de unas de las emociones reprimidas, es decir, una persona que está generalmente reprimida, en algún momento le va a pasar que tenga un ataque de ansiedad expresado por risa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hace que no tengamos esa forma de poder visualizar o de poder generar algo diferente. Entonces, tenemos esas 5 emociones y muchas veces nosotros nos apegamos tanto a esas emociones, generamos un apego y una leyenda hacia nosotros que no nos desprendemos y no queremos crecer. El cuento de esta noche tiene que ver con el apego a esas emociones, con el apego muchas veces a las ideas. Y el cuento es el siguiente. Resulta que un día van 2 monjes caminando por una población, se dirigen hacia el río. Esos monjes tenían un voto de celibato y entonces resulta que ven a una mujer desnuda que se está ahogando en el río. Entonces los monjes se acercan, uno de ellos salta al río, la rescata, la toca, la levanta y tienen prohibido tocar a las mujeres o tener algún tipo de... Toma a la mujer, la saca del río, la logra sacar a la orilla y la deja ahí. El otro monje ni siquiera quiso tocarla, ni siquiera quiso tener alguna interacción con ella, ¿no? Por lo cual se le quedaba viendo al otro monje y se le quedaba viendo y se le quedaba viendo y se le quedaba viendo. Y el otro monje le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué me ves así? Y dice, ¿te fijaste que la mujer estaba desnuda? Y el otro responde, sí. ¿Te fijaste que no traía ni una prenda de vestir? Ni siquiera ropa interior. Y dice, sí. Dice, ¿y así la tocaste? Y le hace, sí, la tenía que salvar. Y entonces el otro monje se queda callado y le regresa y le dice, ¿sabes qué? Nosotros dos encontramos a la mujer y la salvamos del río. Yo la dejé en el río, la dejé en la orilla del río, pero tú la sigues trayendo aquí en la cabeza. Tú no la dejaste en el río, la sigues trayendo aquí en la cabeza.
¿Qué es lo que pasa con estas circunstancias? Muchas veces nosotros nos aferramos a ciertas emociones y somos prisioneros de ella. Somos prisioneros de las formas de ver la vida en cuanto a emociones. Entonces es importante que nosotros sepamos liberarnos de algunas experiencias y abrir el camino a cosas nuevas. Parece trillado, parece sencillo, pero es muy complicado generarlo, ¿no? Pregunta Luis, ¿cómo podemos, cómo podemos en nuestro cómo podemos en nuestro interior diferenciar entre esa alegría y el dolor? Yo creo que la primera circunstancia que podemos hacer o que nos ayuda a generar algo diferente este, es poder realizar una diferenciación muy, muy puntual en lo que es el dolor y el sufrimiento. La alegría, recuerden que es algo que la debemos ubicar en su tiempo necesario. Hay momentos en que quizá no lo podemos expresar este, tan abiertamente. Hay circunstancias que no lo podemos hacer por respeto. Y es también ubicar momentos de seriedad y momentos de compromiso en el cual debemos de tener como una madurez para irlo haciendo, ¿no? Entonces creo y considero que eso es una de las cosas importantes. Nos pregunta Luis cómo me pueden encontrar. Es a través de la página. Escriban aquí a Chavorrucos Team 2.0 y ahí estaremos dando respuesta a sus inquietudes que tengan. Eh, Les voy a recomendar una película para quizás ya todo el mundo la vio, pero si puede verla desde esta perspectiva ahora que de la que estamos hablando, es la de Intensamente. Es una película de dibujos animados. Entonces explica muy bien acerca del manejo de las emociones y el tiempo que cada emoción necesita en nuestras vidas o la importancia inclusive que tiene cada emoción en nuestras vidas. Entonces es bien importante que nosotros sepamos este, madurar todo esto para que nuestros sentimientos, recuerden que el sentimiento es la emoción que ya pasó por un proceso en nuestra vida y que se instala. Entonces es aquello que nos puede ayudar precisamente a hacer. Y esa es todas las sesiones vamos a recomendar una película. Yo les recomiendo esta. Muy probablemente ya la vieron muchos de ustedes. Quien ya la vio, me gustaría que la vieran desde esta perspectiva, desde esta forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, bien importante que nosotros tengamos la madurez para poder generar una forma de ver y de asimilar las emociones este, más maduramente. Disculpen. Mm, Dice Petrushka, a veces queremos estar bien y nos vivimos diciendo cosas del interior, sentimientos, otra cosa como hacer para manejar, por manejar en ese sentido lo que sientes interiormente. Yo creo que es importante que todos podamos ubicar cuáles son las emociones más fuertes que vivimos. Y eso vamos a hacer un ejercicio de aquí a la siguiente semana. ¿Cuáles son las dos? Y fíjense, podemos hacer un ejercicio interesante. Eh, Ubiquen cuál es la emoción que expresan más y cuál es la emoción que expresan menos. Y vamos a hacer un ejercicio con eso. Tráiganlo ubicado, piénsenlo toda esta semana. Este, y vamos a hacer un ejercicio bien, bien interesante.
Dice, si es necesario, trabaja en mis emociones y sentimientos. ¿Dónde puedo contactarte? Como les digo, aquí en la página podemos, escriban por favor y a la brevedad estaremos contestando. También les voy a recomendar un ejercicio que nos puede ayudar a la concentración. Siento yo que muchas ocasiones la concentración está mal enfocada. De pronto diríamos, tenemos concentraciones nosotros como cultura mexicana. Muchos dirían que no, porque nos la pasamos que la tele, que esto, que el otro. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos una habilidad para concentrarnos muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos un problema y no lo soltamos hasta que nos destrozamos nosotros mismos. Tenemos emociones que nos aferramos a ellas hasta que no nos hacemos añicos. Hasta que no nos hacemos pedazos. Y esa habilidad de tener concentración, deberíamos utilizarla o sería bueno que la pudiéramos utilizar para trabajar con nuestras emociones, con todo esto como nos dice Petrushka y nos dice Dexter. Es decir, la concentración va a ser fundamental para cualquier trabajo emocional, cualquier trabajo interno. Y les voy a dejar un pequeño ejercicio. Ustedes pueden tomar una o tener un momento de meditación, máximo 5 minutos, y lo único que nos vamos a concentrar va a ser en la respiración, como la sensación, cómo entra el aire y cómo sale el aire de nuestra nariz. Considero que, por ejemplo, inhalar y la sensación de cómo entra el aire, concentrarnos en la sensación y cómo sale, nos va a ayudar a que mejoremos la concentración en nuestra vida. Esto lo podemos hacer diario con solo 5 minutos para poder generarlo o para poder hacerlo. ¿Sí? Dice, hola, nos pregunta Liz Nelly, eh, ¿qué me recomiendas para ayudar a mi hijo de 6 años a expresar sus emociones? Considero que el modelaje es importante. ¿Cuál es el modelaje? Es que nosotros la empezamos a generar y poder nosotros decir cómo me siento, ¿sí? Buscando la manera o las palabras más adecuadas para ese niño. Es decir, el modelaje de saber expresar es lo que le va a ayudar al niño a decir, ah, es normal que lo haga mi papá, mi mamá, entonces vamos a hacerlo. Considero yo que como mujeres tendemos como cultura a encasillarlas o empujarlas a que no expresen sus emociones. Y claro, también como hombres lo hacemos. Este, y es algo importante que nosotros podemos empezar a modelar para poderlo expresar. Inclusive entrar en sesiones y decir cómo es como lo siento la emoción. Por ejemplo, esto también que nos pregunta Luis, que como dice Liz Nelly, cómo podemos a ayudar a los niños pequeños, es modelando, inclusive haciendo ejercicios familiares en donde se puede decir, a ver, yo cómo expreso el enojo, ¿no? Recuerdo yo que en alguna familia les decía, júntense como familia y pongan letreros de los 5 emociones y digan, a ver, cada uno de ustedes exprese cómo mm, e- exterioriza, por ejemplo, el enojo, o cómo exterioriza el amor, cómo exterioriza tal cosa. Entonces, esos niños van aprendiendo a que hay actitudes que a lo mejor ellos piensan que se tienen que callar y que en ese momento es un momento para hablarlo. Y eso es un ejercicio que ayuda a los niños a que aprendan a desarrollar las emociones. Es decir, son dos cosas, darles un espacio y un lenguaje para que expresen las emociones, y otra es que modelemos la expresión de las emociones, por ejemplo, en el caso de los niños, hacia los demás. Entonces, es bien importante que nosotros podamos generar, por ejemplo, estas circunstancias. Ahora,
No hay un tiempo, no hay algo determinado. Creo que cada quien lo puede desarrollar. No es algo determinado. La psique humana, espiritualidad humana es muy misteriosa y tiene sus propios tiempos. Entonces es importante que nosotros podamos ubicar que hacer estos ejercicios nos van a ayudar. Respondiendo a Luis y a Lisnelli, yo pondría dos ejercicios importantes. Modelar, es decir, yo como adulto voy a expresar cómo expreso mis emociones y después que ya le explique cómo lo expreso, entonces hacer ejercicios con ese niño en donde ponemos una palabra, todos los demás decimos cómo expresamos las emociones y después le toca a ese niño expresarlas. Empezamos a generar un lenguaje, una circunstancias en donde le damos una normalidad a expresarlas. Recuerden que lo que menos le ayuda a un niño es que nosotros nos quedemos callados en las emociones. Es decir, nos enojamos, nos damos la vuelta y nos metemos a nuestra recámara. Es lo peor que podemos hacer para poder enseñar a expresar las emociones. A excepción que lo digamos que sea como una forma en que yo manejo la emoción. Que venga con algo que diga, sabes que yo primero necesito calmarme y yo regreso después para poder expresar la emoción. Eso también podría dar otro significado a esa actitud. Pero mientras nosotros no hagamos este ejercicio de explicar o de darle un sentido a lo que nosotros hacemos, muchas veces nos va a generar que no hagamos la educación adecuada en la expresión de las emociones. ¿Cuál es la conclusión? A madurar las emociones, generarlas, darle un espacio. Y por favor vean la película de Intensamente. Es una película bastante buena. La siguiente sesión, el siguiente tema, vamos a hablar para la siguiente sesión en la cuestión de comunicación. Entonces, esto nos va a ayudar a que vayamos hilando tema a tema, poder generar cosas diferentes. Les agradezco muchísimo el tiempo. Sé que cada uno de ustedes está ocupado y el haberme abierto un espacio en su vida y en sus momentos, también agradezco muchísimo. Tenemos nuestro canal de Chavorrucos Team 2.0 en YouTube. Por favor, búsquenos, ahí van a encontrar muchos de los videos que se van subiendo con todos de nosotros. Y recuerden que nuestro lema es renacidos, resurgidos y renovados. Así como el ave fénix. Entonces, somos una generación que queremos aportar, somos una generación que queremos, impactar y que queremos eh, ser compartidos con las demás generaciones. No se trata de alejarnos de las demás generaciones. Petruska, muchas gracias. Víctor, Lisnelli, Luis, Isra, Dexter, Saraí, muchas gracias, muchas gracias. Espero que no se me esté pasando a nadie. Y a los que no veo aquí su nombre, porque estoy con la aplicación abierta, les agradezco mucho. Entonces, buena noche, buena semana y a transformar nuestra vida. Gracias.